Primera lectura. Lectura del libro del Génesis. Toda la tierra hablaba la misma lengua, con las mismas palabras. Al emigrar el hombre de Oriente, encontraron una llanura en el país de Senaar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros: vamos a preparar ladrillos y a coserlos. Emplearon ladrillos en vez de piedras y alquitrán en vez de cemento, y dijeron: vamos a construir una ciudad y una torre que alcance al cielo, para hacernos famosos y para no dispersarnos por la superficie de la tierra. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hombres, y se dijo: son un solo pueblo, con una sola lengua. Si esto no es más que el comienzo de su actividad, nada de lo que decidan hacer les resultará imposible. Voy a bajar y a confundir su lengua, de modo que uno no entienda la lengua del prójimo. El Señor los dispersó por la superficie de la tierra y cesaron de construir la ciudad. Por eso se llama Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y desde allí los dispersó por la superficie de la tierra. Palabra de Dios. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. La palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca sus ejércitos, porque lo dijo y existió. Él lo mandó y surgió. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Los ojos de Dios están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Nosotros aguardamos al Señor.
relato de la Torre de Babel nos orienta en torno a muchas situaciones que podemos vivir. Según la narración de la Biblia, este relato está justo después de que aconteció lo del diluvio, luego que se restauró ya la vida humana en la tierra. Y el relato nos va contando cómo la humanidad decidió hacer una torre y decían, vamos a hacerla que llegue hasta el cielo y nos vamos a hacer famosos y así evitaremos que nos dispersemos. Si recordamos el origen de la creación, Dios pues ordenó al hombre, multiplíquense, pueblen la tierra, riéguense por todas partes, dicho en un aspecto coloquial. Y sin embargo, con esta construcción de la Torre de Babel, pues lo que se persigue es ir de espaldas a la orden de Dios, al deseo de Dios, al plan de Dios para la humanidad. Por eso entonces aconteció esto de que se confundieron las lenguas. Eso es lo que significa la palabra Babel, una confusión de lenguaje. ¿Y cómo podemos entender esto en el contexto de lo que estamos celebrando en Pentecostés? Pues que en aquel momento estos planes para forzar el plan de Dios, lo que hicieron fue confundir. Sin embargo, en Pentecostés, aunque todos hablaban en la misma lengua según el relato de los Hechos de los Apóstoles, todos los que estaban ahí fueron espectadores de que les entendían a los discípulos hablar en sus propios idiomas. Pudiéramos concluir diciendo, cuando tenemos planes fuera de Dios podemos tender a la confusión, podemos perdernos en el camino, pero cuando tratamos de seguir el Espíritu de Dios que nos traza el camino, podremos encontrar los mejores planes y aún en la diversidad habrá unidad. El Espíritu Santo vino a unir y ojalá que nosotros podamos reflexionar en todo aquello que nos aparta, que son planes que nos pueden traer confusión. Esta es una buena oportunidad para dejar que el Espíritu Santo nos unifique y nos conduzca por el camino que Dios tiene trazado para nuestra vida.